Hola amigos, como decíamos recién con nuestra querida invitada, estamos transmitiendo completamente en vivo, nuevamente completamente en vivo para todo el mundo. Arranca un nuevo episodio de Totem Live, el número 20, episodio 20 de esta quinta temporada. Tenemos aquí una invitada que qué se puede decir de ella, o mejor dicho, qué no se puede decir de esta invitada. Una emprendedora, empresaria, líder, madre, amiga, innovadora, transformadora, valiente, pionera, arriesgada, una mujer con M mayúscula. Y hoy por hoy, señoras y señores, permítanme invitarlos a todos a no perderse este episodio número 20, esta conversación, este diálogo con una mujer que no va a dejar a nadie indiferente. Vamos a darle una muy cordial bienvenida con muchos aplausos a nuestra querida y admirada Alexia Keglevich. Y ahí vienen los aplausos. Y ahí subo a Alexia. Pim. Alexia, bienvenida. Bueno, completamente en vivo y me dejaste con el corazón en la boca con tu presentación, Andy, ¿Es así gracias. o no? Bueno, yo creo que si lo dicen los demás puede llegar a ser cierto. Es así, es así. 100% real, 100% veraz. Gracias por este tiempo. Tu agenda está explotada, así que nos regales un ratito en Totem Live es un lujo. Contale a la gente que no te conoce, ¿quién es Alexia para Alexia? Alexia cree en que los valores son innegociables. Alexia cree en los valores humanos. Alexia cree que quienes tenemos la posibilidad de dar el ejemplo a través de sus personas, su marca personal o sus empresas o emprendimientos, debe dar el ejemplo. Alexia cree que el corazón y la mente deben estar en eje permanentemente. No siempre sale, pero sí creo firmemente en eso. Y Alexia es una fanática del branding. Me encanta. Y como fanática en branding, lo lleva a la práctica en todo lo que hace, tanto con su propia marca como las marcas con las que ha trabajado a lo largo del tiempo. Decime para vos, que sos una gran referente, una gran líder, ¿qué lugar ocupa hoy el branding en tu agenda, tanto en lo profesional como en lo personal? Te diría que en lo profesional, y mi equipo, si me está escuchando, sabe de lo que hablo porque les dije que los iba a volver locos. Para mí el branding es lo más importante que tenemos en Pax. Justamente creo que a través del branding crecimos lo que crecimos, más allá de que obviamente el producto tenía que ser impecable. Hoy en mi agenda, además de que me apasiona, tengo que decirlo, me apasiona, te diría que más del 50% trata del branding, del alma de Pax. Bien, 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 bien. Y este es un proyecto que nace hace no mucho, pero parece que existe de toda la vida porque has creado un alma, has creado una esencia, has creado una promesa cumplida que parece que está desde siempre. ¿Cuáles fueron los verdaderos desafíos a la hora de construir esta marca Pax? Mira, sin lugar a dudas te digo que el mayor desafío, yo venía de la industria, salí de la industria de manera, digamos, no esperada, y el mayor desafío es, o fue volver a enamorarme, ¿no? Porque una vez que me pasó mi despido, es como que sentí que el mundo se me venía abajo y como cuando uno dice el amor se acabó, no hay chance, ¿no? Especialmente a esta edad. Y transformar todo ese dolor y esa impotencia y ese enojo que yo tenía en el amor profundo de crear algo nuevo, algo diferente, algo con mis valores, algo propio. Me parece que esto de volver a enamorarme de lo que hice toda mi vida, ¿no? Así que creo que ese fue el gran desafío. No me costó mucho, tengo que decirlo, porque claramente lo tenía adentro desde el corazón y salió todo naturalmente. Esa es la verdad. Hace solo 3 años que nacimos y siento, bueno, por supuesto que toda la vida estuve en esto,
pero estoy totalmente impactada, y vos lo hablas mucho, Andy, cómo el mundo está esperando que las empresas hablen desde el corazón, no desde la misión, valor, objetivos, sino desde el corazón. Mostrarnos vulnerables, mostrarnos con letra grande, sin letra chica. Pasó todo como muy rápido y muy naturalmente. Bien, bien, bien. A ver, se me congeló Alexa. Acá estoy, Uy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Se me había congelado. acá estoy, acá Fue estoy. Yo como, me muevo por las dudas. por las dudas. Vamos por partes, porque esta respuesta da para muchas preguntas. Quiero empezar por quizás lo más infravalorado en nuestra época actual, nuestra época contemporánea, que es el amor. La gente piensa que amor solamente es una pareja, y amor es algo que genera una conexión, una energía, un empuje, una movilización poderosa. ¿Cómo llevas el amor a lo cotidiano? ¿Cómo metes amor en la marca, en el trato con tu equipo, en el trato con tus clientes? El amor contigo mismo también, porque es un tema que tampoco se habla mucho, pero si uno no empieza por amarse uno mismo, no puede amar a los demás. Ese espacio del amor hoy en la vida profesional de Alexia. Mira, te voy a dar ejemplos muy concretos, ¿no? O sea, suponete que estoy hablando con el equipo de marketing o de branding o cualquier equipo que esté hoy acompañándome, ¿no? Y entonces me mandan, no sé, algo que le falta ajustes. Y mi absoluta inmediata respuesta es, le falta amor. Le falta amor. No es, no, bueno, hace la columna para allá, no. No, le falta amor. Porque para mí Bien, el amor es justamente la energía pura que transmite absolutamente todo. El amor, no sé si todo lo puede, pero el amor cura muchísimo, y la palabra amor merece ser escrita en mayúsculas, ¿viste? Ser escrita en mayúsculas. Y como bien vos decís, el amor no es entre un hombre, una mujer o una pareja, sino el amor debería transmitirse en cada pequeño detalle. Entonces, dar amor, por ejemplo, es escribirle a cada uno de los clientes o los viajeros que eligieron a Pax, ¿no? Es escribirles personalmente agradeciéndoles, ¿no? Esto es amor para mí, el amor por la marca, vos me viste, yo amo la marca, amo cómo nos llamamos, todo lo que significa eso, y el amor es saber brandear, por ejemplo, desde el auto hasta el teléfono brandeado, todo tiene que estar brandeado, porque eso es transmitir el amor por lo que hacemos. qué Eh, lindo. el amor conmigo tal vez es el más difícil, fíjate, porque lógicamente soy muy exigente, permanentemente cuestiono el status quo, ¿no? Soy difícil de, de calmar y disfrutar de algunas cosas, pero muchas veces trato de conectar esto que te digo, la mente con el corazón, y mirar y decir, wow, impresionante, qué lindo lo que estamos haciendo, ¿no? Pero también decías vulnerabilidad y el liderazgo, cuando se demuestra vulnerable, se transforma en un liderazgo más humano. Y también el amor va de la mano con nuestras obsesiones, con nuestra ambición de ser lo más perfectos posibles, dar el mejor servicio o proporcionar la mejor experiencia. No todo el mundo entiende que el líder tenga la vara tan alta no implica solamente ser exigente per se, sino buscar esa cercanía a lo ideal que uno visiona, visualiza y que después quiere ejecutar. No, y aparte te voy a contar esto de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, uno se imagina del otro lado cuando te ven en las redes y decís, bueno, esta es un tractor, y el tractor se queda sin nafta, el tractor está manejado tal vez con mucho equipo y a veces sola, y
Y esto fue impresionante porque cuando me pasó lo que pasó, que la Nación levantó una nota, ¿no? Y me vieron, yo tenía en ese momento 1.600 colaboradores, y cuando me despidieron, lo primero que hice, como los tenía todos por WhatsApp, es en crudo, mandar un video llorando, pero absolutamente desfigurada, y, y bueno, mostré el dolor más profundo, la vulnerabilidad más profunda, y mucha gente me criticó, ¿viste? Y dice, no, uno no se tiene que mostrar tan vulnerable. Y yo dije, no, esto es lo que soy, esto es lo que hay. Y el dolor era tan inmenso que me parecía correcto mostrarlo, ¿no? Porque si no, uno se cree que, o los demás creen que uno es un robot, y no, acá se llora, se frustra, se enoja, pero principalmente, y la vida del emprendedor, Andy, esto vos lo sabés, es muy solitaria también, Total. muy solitaria. Y hay que saber automotivarse, eso también es importante, ¿no? La automotivación, sacar desde adentro esto que tenemos todos, que es esta fuerza de voluntad. Viste que yo tengo una frase que es, siempre protagonistas, nunca hay víctimas. Entonces, ¿qué elegimos nosotros ante esta adversidad que todos tenemos? Bueno, ¿cómo la enfrentamos? Y el amor, el propósito, ¿no? Siempre te saca adelante. A mí me resulta a veces conflictivo en lo personal eh, el sacar lo más visceral a lo público, ¿no? Por un lado, pienso que lo personal es de uno y no tiene por qué sacar uno cuando está con bronca o cuando está súper excited o lo que fuese. Y por otro lado, lo que voy viendo, quizás desde el COVID a esta parte, es que lo que más aprecia la comunidad es cuanto más transparente te mostrás. Che, ahora estoy llorando y comparto que estoy llorando, y ahora estoy súper excited y comparto que estoy muy, muy motivado. El, el, el abrirse en canal a la comunidad parece que tiene mucho más de pros que de contras so far. Mira, yo creo que la tecnología, que es maravillosa, bien utilizada, ¿no? Pero nos ha desconectado como seres humanos de una manera Hmm. tremenda, ¿no? Tremenda. 2 años de encierro, bueno, todo esto que ya sabemos que ha Hmm. afectado a la población mundial de una manera, para mí hay un antes y un después de la pandemia, sin lugar a dudas, y las redes sociales, y lo hemos visto y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con esta serie tan comentada como Adolescencia, Sí. donde el entorno y, digamos, este mundo, a pesar de que vos puedas tener las mejores intenciones, el mundo te comió, te comió. Entonces, creo que más que nunca la emocionalidad humana y el contacto humano y el mostrarse auténtico, que es real, ¿no? O sea, no todos sabemos, hablamos de que en el Instagram todos mostramos lo que queremos, ¿no? Pero la verdadera realidad no se muestra, y eso es lo que está desconectando aún más y genera frustración en un montón de generaciones que no tienen las herramientas emocionales para soportar. Y lo vimos en esta serie que a mí me impactó muchísimo, que es la última que vi, y que da para mucho que hablar. Entonces, creo que ahora volver a las bases. ¿Qué significa volver a las bases? Mira, no vamos a discutir de la maravilla que es la inteligencia artificial, no vamos a discutir lo que es la maravilla de estar conectados vos en Madrid y yo acá en vivo, pero hay que volver a las bases. Y justamente, ¿por qué? Porque somos humanos. Y la base del ser humano es un ser sociable que desde la prehistoria necesita esa sociabilización carne a carne, no a través de una máquina. Entonces, sí creo que la tecnología es maravillosa, pero hay que volver a las bases. Qué grande. Y lo suscribo al 100%. Y dentro de las bases, una de las cosas
que más echó de menos el ser humano en el encierro fue viajar, moverse, salir, reconectar, disfrutar, irse a una fiesta rave o al silencio de una playa paradisíaca. Y viajar se transformó en uno de los ámbitos Pusieron de el bucket deseo list. total. Vos, gracias a Pax, haces que el que viaje tranquilo, que se pueda enfocar eso, en disfrutar, en conectar, en pasarlo bien y no en preocuparse de nada más. ¿Cómo es hoy por hoy el viajero que habla con ustedes? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué tipo de tranquilidad anhela? ¿Y cómo hace Pax para poder dar todo eso? Mira, es algo increíble porque pre-pandemia y post-pandemia estuve en la misma industria y lo que ha cambiado esta industria es impresionante porque post-pandemia, ¿qué pasó? Lo que vos decís, todo el mundo al estar encerrado tanto tiempo, lo primero que dijo es, tengo plata, no quiero ni mi auto nuevo, ni mi... Quiero viajar, quiero viajar. Y nos dimos cuenta también de la finitud de la vida, ¿no? Entonces, esto de viajar es, si tengo un bucket list, que para quien no sabe, el bucket list es las cosas que quiero hacer antes de morir, y como no sabíamos si nos íbamos a morir, no importa si teníamos 30, 40, 50 o 10 años, ¿sí? Queríamos empezar a bajar esa bucket list lo antes posible. Y sin lugar a dudas, todo el mundo quería viajar. ¿Qué pasó? También en este momento, la vulnerabilidad de los viajeros, apenas abrieron las fronteras, que después las volvían a cerrar y después las volvían a abrir y volvía a resurgir el COVID, generó algo como no hay cosas que no tengo bajo control, ¿no? Y bueno, esto es, Pax nace post pandemia, en el año 2022 nacemos, y vos sabés, Andy, que yo estuve 4 meses atrás del WhatsApp del pedido de asistencia para leer exactamente cómo había cambiado el viajero post pandémico. Y ahí es donde yo conecté inmediatamente con cosas diferentes. Antes de la pandemia, quiero un médico, tráeme el médico, lo quiero, voy. Y después de la pandemia, esto es, me siento solo, tengo ataques de ansiedad, quiero un médico, pero también aparecían estas cosas, ¿no? Se me canceló el vuelo, no sé qué hacer. Entonces, inmediatamente nosotros nos dimos cuenta de esto y lanzamos, por ejemplo, la contención emocional de los viajeros o para las familias, algo totalmente disruptivo, algo que en la industria vintage y dura que era antes de los seguros de viaje, de las asistencias al viajero, era impensado, porque estaba todo excluido, ¿no? Entonces, si yo me presento al mundo como una empresa de corazón grande, sin letra chica, definitivamente esta parte tenía que estar. Otra cosa, nada, la inmediatez, ¿no? O sea, tengo tanto anhelo de este viaje que no quiero que nada me lo arruine. Entonces, si tengo un percance, no quiero estar 5 horas llamando por teléfono, que me pongan una musiquita y que apriete 5, apriete 3, porque ya se me pasó el día de los 14 que tengo de viaje. Entonces, el lanzamiento de dar asistencia a través de WhatsApp, algo lo más inmediato posible, fue un boom, ¿no? Entonces, a mí me embola cuando me dicen, ay, saqué Pax, ojalá no lo tenga que usar. Y yo te digo, mira, Pax es como los airbags en el auto. Claro. Están, te dan paz, están ahí. Y cuando los necesites, te tomaremos de la mano. Pero somos los airbags. Tenemos que ser parte de tu viaje. Quiero que disfrutes a pleno. Olvídate de lo que pueda pasar, sino que justamente estoy acá para que vos puedas disfrutar a pleno esto que tanto anhelaste. Es maravilloso. Me estaba visualizando a la directora general de la compañía y fundadora viendo el perfil de WhatsApp de cientos y cientos de viajeros mandando cosas para ver por dónde van. Y eso es algo raro. Por lo general, el director, el directivo, el líder está en otra cosa, ¿no? Está viendo mucho más planillas de Excel y viendo cuentas de resultados que viendo las historias, los dolores, las demandas, los enojos, si es que a veces hay, no creo que con Pax, pero con otras compañías siempre las hay.
para buscar no solamente nuevas soluciones, sino también para entender la cara humana de quien está detrás de cada póliza o no sé cómo se llama cada contratación. No, es que para mí es clave, ¿sí? Porque aparte el mundo cambia inmediatamente. Otra de las cosas que yo obsesivamente, y lo voy a reconocer, Andy, obsesivamente escucho a los clientes y hago social listening, obviamente. Entonces, Obviamente. uno de los puntos de dolor más importantes de esta industria es el tema de los reintegros, ¿viste? Para todo el mundo. Yo siempre digo, y esto te va a divertir, ¿viste? Nosotros estamos en la industria de asistencia al viajero, yo me despego de los seguros de viaje, porque no hay nadie, Andy, que ame a su compañía de seguros. Nadie. Está realmente, o sea, es prohibida la palabra. Asistencia es mucho más porque te estamos ayudando en el momento que necesitas, además de que Claro. te cubrimos económicamente el tema. Entonces, dentro de esto, de analizar a los viajeros de ahora, el punto de dolor era los reintegros. Entonces, con Pax, con la tecnología bien utilizada y fiel a nuestros valores de poner siempre a las personas en el centro, lanzamos un producto donde si vos necesitas comprarte los medicamentos, yo te envío el dinero a una billetera virtual inmediatamente y te olvidaste del trámite del reintegro. Es algo que no solo no existe acá en América Latina, sino que no existe en el mundo, Andy. O sea, realmente disruptivo y aparte, tomá, te pongo el dinero antes y no existe. Y este tipo de cosas cercanas, que son coherentes con los valores que te estoy diciendo, ¿no? Coherentes. Si yo estoy prometiendo ser una empresa empática, ser una empresa accesible, definitivamente mi servicio tiene que ser empático, accesible y el mejor del mercado. Qué grande. Y dentro de todos estos cambios actitudinales, de comportamiento y de hábitos, vienen siempre en tu descripción acompañados de cambios tecnológicos, pero me fascina que vas incorporando todas las mejores y evoluciones y soluciones tecnológicas que van apareciendo, pero no perdés ese foco de la persona en el centro. No me sorprende que una compañía nacida en el 22, que esté tan bien posicionada en menos de 3 años, recién estamos empezando el 25, porque tiene a las personas en el centro y algo tan obvio y evidente sigue siendo tan ignorado por la mayoría, lo cual es un activo para vos, pero una gran desventaja para los demás. Como usuaria, no de tu propia empresa, pero como usuaria en general de servicios, ¿no te sentís un poco desprotegida, olvidada, completamente ignorada por la mayoría de marcas que te tratan más como un número que como un ser humano? Me vuelvo loca con las empresas, especialmente de servicio, ¿no? Cuando digo, no puede ser que esto que es tan básico, ¿no? El que esté del otro lado de esa empresa no se dé cuenta, porque hay una cosa que es real y vos lo sabés. Cuando vos tenés un cliente insatisfecho, lo agarrás inmediatamente Chao. y lo contenés y automáticamente lo vas a dar vuelta. Un cliente que no es escuchado, no lo agarraste a tiempo y se transformó en un enemigo público permanente. No hay forma de tomarlo. Entonces, esto que también yo lo veo como básico, vos, Andy, lo ves como básico, inclusive como usuario, algunas veces creo que últimamente te vi con el tema de las salas VIP de los aeropuertos, te vi, ¿no? ¿No? Tremendo. ¿No? Y que uno dice, pero ¿cómo no se dan cuenta, no? ¿Cómo no cuidan esto? Mirá, yo muchas veces le digo a mi equipo que, mira, yo no voy a tener un cliente en contra por 100, $200. O sea, lo que sea, se va. O sea, Se no lo voy a soluciona. tener porque conseguir un nuevo cliente me cuesta muchísimo más que $200. Entonces, esta es la Total. filosofía que es totalmente nueva y disruptiva en Pax y que la implementamos y es por eso que crecimos tanto, porque la verdad, además del branding que es buenísimo, el boca a boca fue el que nos hizo la credibilidad. Nada, estaba pensando en voz baja sobre una frase muy típica, un poco viejuna si se quiere, que es el ojo del amo engorda el ganado, ¿no?
pero también la cultura organizacional. Cuando vos le decís a una persona de tu equipo, no quiero perder un cliente por 200 o 100 o $300, porque ganar uno me vale 10 o 20 veces más, y que esa persona tenga esa autoridad delegada de poder hacerlo, es parte de una cultura que deriva también de un buen branding, ¿no? Hoy por hoy, es verdad que vos sos una persona con una energía, vamos, infinita, inacabable, y estás en todos los detalles todo el tiempo, pero PAC sigue creciendo, tu base de clientes sigue creciendo y en algún momento no vas a llegar a todo. ¿Cómo se genera ese proceso de delegación y de construcción cultural interno para que todos sean un poco Alexia y todos a la vez sean mucho PAX? Mira, creo que la ventaja competitiva más grande que puede tener una compañía es justamente su cultura, que nunca puede ser imitada, jamás. La cultura es lo que más un líder tiene que cuidar. La cultura de Pax es, yo cuando entrevisto no te pregunto nunca sobre tu currículum, te pregunto sobre el propósito, te pregunto sobre tu vida, te pregunto cómo manejas las frustraciones, te pregunto si te gusta ayudar, porque acá estar en coherencia con los valores es lo más importante. Entonces, es muy natural cuando tu equipo comparte tus valores y actúa sus valores, sale como muy natural. Independientemente de que 100%. para mí hoy el desafío más grande de los líderes es enamorar a la generación de cristal, ¿no? Es Sabes que me así. sacaste la pregunta de la boca, ¿eh? Terminá la frase, pero me sacaste la pregunta de la boca, dale. O sea, lo más difícil que yo hoy encuentro es cómo se enamora a estas nuevas generaciones que fueron criados diferente a nosotros y que tienen otra visión, ¿no? Y bueno, creo que a través de la cultura y a través, por supuesto, del ejemplo, ¿no? O sea, yo transmito el amor y la responsabilidad que tenemos como empresa y como marca, ¿no? Que a veces salvamos vidas. Y si salvamos vidas, tal vez si hacemos algo mal, podemos perder una vida. Y esto es muy pesado y creo que todo el equipo que me acompaña justamente vibra conmigo en esto, ¿no? Vibra, porque la palabra es vibrar. Es maravilloso. Abramos un pequeño capítulo para la generación Z y la que viene atrás, que es la alfa. Eh, Muchos le dicen generación de cristal. A mí no me gusta tanto generalizar porque hay muchos Z que son cristal y muchos Z que son muy, muy, muy fuertes y muy, no sé, como comprometidos y fuertes mental y físicamente. Pero es verdad que la gran mayoría pueden entrar más en esa descripción de cristal. Pero al mismo tiempo son más vulnerables, son más emocionales, tienen mucho más miedo a sentir y a compartir esos sentimientos, pero no les da lo mismo una marca con propósito que una sin propósito, una con valores que una sin valores, una que solamente quiera ganar dinero que una que quiere ganar dinero de cualquier manera, que una que quiere ganar dinero haciendo el bien o impactando de manera positiva. ¿Cuál es la relación hoy tuya y de Pax con ya sea futuros empleados, miembros del equipo o actuales de Generación Z, pero también clientes Z? Porque el otro día me comentaba Feli, mi hijo mayor, que la generación Z no quiere ser dueño de propiedades. Ellos prefieren consumir experiencias que ser dueños de cosas, ¿no? Entonces, viajar quizás es el mayor anhelo, que es pura experiencia. ¿Cómo es esa conexión en una forma de dialogar diferente, de conectar diferente, de vender diferente y de comprar distinta? Mira, comunicando, te lo digo muy simple, en mi industria, en nuestra industria, la mayoría de las empresas comunican sobre todo lo malo que te puede pasar, ¿no? Comprá X porque te puede pasar una indigestión con la paella en Madrid. Desde Pax la comunicación es totalmente fresca, o sea, justamente todo disfrute, porque esto es lo que nosotros queremos garantizar. Garantizamos de que tu viaje, que lo esperaste tanto tiempo, nos lo dejes en tus manos. Vos dedicate simplemente a disfrutar y si necesitas algo, te tomo de la mano. Yo te acompaño y te tomo de la mano en los momentos de desafío. Eh,
tengo un montón de clientes de la generación millennial que antes de la pandemia, Andy, ni locos ponían dinero para comprar un producto de esta naturaleza. O sea, no se les cruzaba. En todo caso, venía el padre y decía, no, vos que te estás yendo 6 meses a Australia, yo necesito comprar, ¿no? Ahora, esto cambió increíblemente porque entendieron, esta generación entendió que lo más valioso lo tienen que cuidar y realmente es muy accesible. Entonces, la manera que nosotros tenemos de comunicar es muy rápidamente a esa generación que es una generación que antes no era segmento de esta industria y hoy es 100% segmento de esta industria porque no solo por su edad, sino que ahora empezaron los trabajos remotos, ¿sí? O sea, todo esto hizo que haya muchos otros tipos de viajeros, ya no el viajero que se va a hacer conferencias, al viajero que se va a trabajar o se va de vacaciones, ¿no? Ahora tenemos chicos que trabajan remotamente por el mundo entero durante 1 año, 2 años, chicos que van a hacer experiencias de 6, 7 meses para aprender un idioma. Es un mundo absolutamente nuevo, con un viajero totalmente diferente y que sabe la importancia de que quiero disfrutar a pleno esto. Entonces, los mensajes que tenemos siempre desde PAX son muy frescos. Vos entrás en la web y tenés colores como el violeta, ¿no? El violeta de la transformación, de la transmutación. El logo, el nombre no es al azar. Andy, vos sabés perfectamente, quiere decir paz, quiere decir pasajero también, es corto, tiene buena recordación de marca. Hay un jingle muy divertido, viajar en paz, viaja con Pax, que te lo canta todo el mundo, desde un chico de 5 años hasta una persona de 80 que lo escuchó en la radio, ¿no? Y así vamos captando a toda la población que ve, por ejemplo, en las redes sociales, si hablamos en Twitter, es un tipo de comunicación, si hablamos en Instagram es otro tipo de comunicación, porque sabemos que los segmentos son diferentes, y nos sentimos, lo más importante, esto de la cercanía, ¿no? Hablar desde el corazón, dar la cara. Por eso yo me encanta dar estas charlas, porque mucha gente me escribe directamente, porque mi WhatsApp es abierto, y me preguntan o atraigo, ¿no? Atraigo. Pax tiene que atraer. No tenemos que salir a buscar. Pax tiene que atraer. Esto se lo bajo al equipo permanentemente y el equipo lo entiende. Y viste, cuando las energías se van confluyendo, es impresionante. Impresionante, porque hay una abundancia tal que muchas veces es difícil de manejar, ¿no? Total, total. Ya que estamos hablándole a los jóvenes y con los jóvenes, al comienzo de la charla hablabas de ese momento inesperado y doloroso que es dejar una compañía por las razones que ya comentaste un montón de veces, y el dolor de la traición y el dolor del desamor y el dolor, bueno, todos los dolores juntos ahí, pero cómo también pudiste transformar el dolor, el odio, lo que fuese, en amor, y hacer algo nuevo, y hacer algo mejor, y hacer algo más humano, y hacer algo más personal. Eh, a todos los chicos y chicas que hoy se enfrentan a circunstancias dolorosas o duras, o incluso no tan dolorosas y duras, pero son conflictos que la vida, como hablábamos con Connie el otro día, ¿no? Tenés que tener conflictos en la vida, vas a tener conflictos en la vida, tenés que enfrentarte a ellos y superarlos, ¿no? ¿Cuál sería tu aprendizaje que pudiese ser extrapolable a ellos en ese viaje transformacional del odio o del dolor o incluso del rencor, si me apurás, al amor y a la paz, ¿no? En estos últimos tiempos lo que aprendí es que lo único irreparable es la muerte, Andy. El resto depende mucho de la actitud que tomemos frente a la adversidad, que como vos bien decís, es inevitable. Es absolutamente inevitable. Hay cosas que no están bajo tu control, hay cosas que sí están bajo tu control, pero aún así pueden ser muy dolorosas. Esta generación
tal vez tiene poca cintura con la tolerancia a la frustración. Esto, Andy, lo hablamos muchas veces vos y yo, creo que es parte de, bueno, el entorno en que, y que nosotros como padres lo vemos y que tal vez cometimos varios errores, pero también la sociedad misma, ¿no? Imagínate, Andy, que 20 años atrás o 30 años atrás, para tener un dato, ¿no? A ver, ¿cuánto es el rating de Andy Stallman o cuántos libros vendió Andy Stallman? Es un clic de distancia, ¿no? Lo hago exagerado, pero no es así. Y nosotros, para tener un dato más o menos certero, vos y yo trabajamos juntos, vos en Aeropuertos 2000 y yo en la otra compañía, y poníamos alma y corazón y nos costaba una fortuna conseguir un dato, mísero dato, que más o menos era confiable, ¿no? Era terrible. Hoy es todo tanto más simple. O sea, yo digo, es tanto más simple que, que realmente creo que lo que le falta a esta sociedad y a todos, es volver a conectarnos y tener herramientas emocionales que nos preparen para esas adversidades, porque no va a haber ninguna máquina que nos va a salvar o va a sacarnos adelante de la adversidad que te haya tocado. Entonces, desde el dolor, desde el enojo, desde la impotencia, desde el rencor, Andy, y tenés razón, porque lo hubo, ¿sí? Cómo transformar eso, todo eso en mi propósito verdadero y en el amor fue justamente la magia. La magia es todo ese dolor, transformarlo en un impulso para algo bueno. Maravilloso, maravilloso. Me hablaste de Aeropuerto 2000 y me fui al año Te fuiste 98. al año 2000. Al año Año 2000. 98, 99, 2000. Nada, y todavía me acuerdo esos primeros encuentros, pero también me estaba acordando cuando me llamaste hace, no sé, 5 o 6 años, ya no me acuerdo cuánto, para ir a un evento en Buenos Aires, que a mí me encantó porque nadie tenía que devolverle nada a nadie, pero había quedado una conexión ahí que establece puentes, que en algún momento vuelve algo o no vuelve nada, pero el puente está. Y sigo creyendo, y creo que vos también, sobre la importancia de las relaciones por encima de las transacciones, ¿no? Y qué importante no es perdernos en el laberinto algorítmico o en esta escalera ascendente hacia el éxito, sobre todas aquellas personas que sí te aportaron a lo largo de tu carrera y que estuvieron al lado tuyo, no cuando te va bien, ¿no? Cuando te va bien está todo el mundo se cuelga, ¿no? De lo que decía Moria, ¿no? Pero los momentos más difíciles es cuando realmente se ven los pingos en la cancha. Mirá, me lo sacaste de la boca, porque cuando a mí me pasó lo que me pasó, el WhatsApp de golpe, el 80% ya no te habló, ¿no? Porque yo perdí la identidad, o sea, tenía en ese momento algún poder, entonces sabías cuánta gente te escribía solo por lo que eras o lo que hacías, mejor dicho, o el Claro, título que claro. ostentabas. Al mismo tiempo te das cuenta cómo amigos incondicionales, gente misma de esa compañía que hoy está acá, que fue pilar para salir adelante, Andy, donde te da todavía esperanza, porque en un momento vos decís, esto se acabó, ya no hay nada, o sea, la traición fue tan dura, tan fuerte que decís, ya no creo más en nada, ya soy una descreída, soy absolutamente agnóstica, ¿no? Sin embargo, tenemos, viste, estos ángeles que aparecen, ¿no? Y que te mandan mensajes de la nada, porque pueden ser personas que no tenían nada que ver y que no conocían y de golpe aparecía un mensaje por WhatsApp, soy fulanito de tal, me enteré lo que te pasó, quiero decirte. Y todo esto que te va alimentando y decís, bueno, no hice todo tan mal, ¿no? O sea, hay algo ahí, esa huella que hay que transmitirla. Yo dije, una de las cosas que quiero hacer con Pax es, más allá de la industria, es mostrar que las empresas humanas
y empáticas, hoy son las únicas que van a tener futuro, ¿no? Porque si no vamos a estar todos robotizados y todo el mundo está preocupado porque la inteligencia artificial va a sacar los trabajos de no sé cuánta gente, etcétera, etcétera. Y yo digo, justamente del otro lado hay inteligencia artificial y de este lado hay corazón que late, que vibra, que llora, que tiene empatía y tiene todas estas emociones que por ahora la inteligencia artificial no tiene, ¿no? No tiene. Y hablando de emociones, a veces también perdemos nuestra capacidad de sorpresa. Hace unos días, nada, estaba hablando con un amigo y de repente le digo, yo no puedo creer todavía que los aviones vuelen, que haya un microondas que te calienta la comida en 30 segundos, que podamos meter la comida en una heladera o nevera. Eh, bueno, me sigue sorprendiendo el fax y el Walkman, con eso te digo Oh, todo. totalmente. Eh, El fax que nos revolucionó la vida, ¿no? El fax era un pero milagro. era increíble. O sea, yo me acuerdo todavía el primer Sony Walkman que tenía mi tío Leo, que me lo dio para usar, y yo me sentía que estaba en Saturno. Oh, Hemos perdido también un poco la perspectiva entre lo valioso y lo útil, ¿no? Eh, y a mí me parece fenomenal la inteligencia artificial, todo lo que sea liberarnos de la carga pesada, no sé, aburrida, burocrática en el mal sentido, bienvenido, ayúdame. En mi equipo hay mucha gente que utilizando la IA está trabajando mucho mejor que antes de la IA, con lo cual, welcome IA. Eh, pero quiero volver sobre este tema que vos lo volvés a traer y yo lo vuelvo a traer también, porque me sigue llamando la atención que siendo tan obvio y evidente que conectar con la persona desde la empatía, desde el amor, desde la generación de confianza, desde cumplir con la promesa, es lo que construye esas relaciones trascendentes, significativas, duraderas, la mayoría de marcas no lo hace. Vos que ya tenés un recorrido corporativo importantísimo, ¿por qué crees que algo tan obvio y evidente se pasa tan por encima en personas muy inteligentes y muy preparadas que están en esos puestos, ¿no? te voy a tirar una bomba. Dale. La verdad que pienso que el ego, que no es lo mismo un emprendedor, un dueño, que un empleado, tengo Mm, que decirlo, lo tengo que decir así. No mucha gente está dispuesta a incomodarse, mucha gente está muy cómoda cobrando su sueldo a fin de mes, y cuestionar el status quo sería cuestionarse e incomodarse. bien. Entonces, en la mayoría de las empresas que seguramente vos estás teniendo en la cabeza y yo también, ¿sí? Sabemos que no es lo mismo el compromiso de uno, de cómo es, que un empleado que está llenándose los bolsillos y que le importa, lo único que le importa es tener el EBITDA positivo y que los accionistas lo aplaudan. O Mm, sea, soy una convencida que es eso. La gran diferencia es quien realmente está comprometido y trabaja como si fuese un dueño y que justamente lo que yo creo que desafío que el gran desafío de los líderes es hacer que tu equipo se sientan dueños y parte de lo que se está construyendo. totalmente. Y además, ¿no crees que, también lo comentaba con Connie el otro día, que ya ha nacido una nueva camada de líderes más empáticos, más humanos, más cercanos, más comprensivos, más de ayudar a cada uno a ser mejor, más que él sobresalir y aplastar al resto? Es que yo lo que soy una convencida que el propósito que es hacia el afuera, Andy, no la pasión que es hacia, ¿no? Vos y yo somos pasión por Boca, que lamentablemente no nos está dando muchas satisfacciones últimamente. Pero el Desastre. propósito es hacia afuera. Vos querés comunicar y cuando vos empezaste con tu brand of off, que me encantaba, o sea, yo soy una fanática tuya, y en realidad lo que hiciste es volcar todo tu conocimiento hacia el afuera, eso es un propósito.
¿no? Hacia el afuera, no para ver cuántos libros vendiste o cuántas... No, estás ayudando a una sociedad mejor desde tu rubro, ¿no? Entonces, sí creo que hoy hay un despertar porque ves tanta barbaridad, mismo en Europa, Andy, están sucediendo cosas que no se pueden creer, no se pueden creer. Que hoy en el 2025 haya una guerra hace 3 años, cuando son cosas insólitas, y definitivamente que salga nuevamente estas herramientas emocionales humanas que son propias del ser humano, porque el ser humano nace siendo un ser humano bueno, la cultura lo termina, no Total. sé, transformando, pero la esencia nuestra es de cooperación, de colaboración, de solidaridad, o sea, entonces sí hay bastantes líderes que vieron eso, sí, creo que no los suficientes. Bien. Hablando de superar dificultades, el vivir o el haber vivido en Argentina muchos años, eso es más que un PhD o el máster más completo, ¿no? ¿Qué cosas positivas te dio Argentina, eso, para tu carrera profesional? Siempre digo lo mismo, el empresario argentino es espectacular porque siempre sabe que el plan A nunca va a funcionar. El argentino tiene plan A, B, C, D, Z. Esto es lo que te da justamente, esta vulnerabilidad te da la fortaleza. Bien. Nosotros somos creativos, somos rápidos, sabemos que nunca los planes salen como uno quiere, te cambian las reglas cada 2 por 3 y entonces somos muy rápidos. Yo creo que el argentino es uno de los mejores empresarios del mundo, te lo digo de verdad. Coincido, coincido sin duda, Sí, coincido sí. 100%. Acá, Alex, tenemos a Álvaro que te pregunta, ¿qué le recomendarías a alguien que está iniciando en el emprendimiento? ¿Alguna sugerencia, algún tip, algún must do, must have o mustn't? Yo creo, Álvaro, que gracias por la pregunta. Te recomiendo que seas resiliente, o sea, tenés que perseverar siempre que vos estés con tu emprendimiento en coherencia con tu propósito. Si vos estás haciendo un emprendimiento en busca de dinero, yo te aconsejo que tengas cuidado. Eh, Cuando uno es emprendedor, te aseguro que si vos haces tus acciones en coherencia con tu propósito, vas a tardar más o menos, pero vas a llegar, definitivamente. Pero tenés que tener mucha consistencia, mucha perseverancia y saber, y no enamorarte tampoco, ¿no?, de un producto o de un camino. Probablemente el propósito no debería cambiar nunca y el camino sí debería cambiar siempre. Entonces, nada, eh, tener claro tu propósito creo que te garantiza gran parte del éxito y definitivamente ser perseverante. Total, total. Te voy a hacer una pregunta difícil, capaz que te agarro a contrapierna y con que me digas no, ya vale, ¿no? Pero, ¿te acordás de alguna historia de algún cliente que ustedes hayan ayudado, que te haya realmente emocionado o inspirado o que te haya hecho decir, solo por esta historia ya compensó todo el sacrificio que hicimos hasta ahora? Se me pone la piel de gallina, te digo de verdad. Tengo varias historias, en tan poco 3 años tengo muchísimas historias. Tengo una historia de un chico de 22 años que estaba en Bali, que llegó, que se alquiló una moto y en la primera se la puso. Y si no lo operaban de urgencia, perdía la vida. Yo en este tipo de casos, automáticamente mi equipo, la central de alarma, me despierta a las 3, 4, 5 de la mañana, por más que yo no duermo, inmediatamente lo que hice fue con la tarjeta de crédito pagar ahí, vía link de pago, la operación de este chico que le salvábamos la vida. Se la salvamos literalmente. Uf, Eh, Desde esta hasta una chica de 15 años que tuvo COVID en Dubái y la mamá estaba en Italia y estaba la chica
nos llamó desde el aeropuerto que se sentía mal, que no podía subirse al avión porque le había dado el test positivo. La mamá estaba en Italia y la chica de 15 años quedó sola en Dubái, internada 7 días, imagínate, otro país, otro idioma, otra cultura, totalmente diferente. La mamá en Italia no podía viajar, por más que estaba cerca, no podía viajar porque los vuelos todavía se cancelaban y finalmente lográbamos conectar a la mamá con la hija y logramos que la hija y la mamá se junten después de 4 o 5 días y vos tenés que ver la emoción de ese encuentro, ¿no? Donde nosotros fuimos parte, hoy se me pone la piel de gallina también, y cómo la chica de 15 años, al ver a su mamá consigo, recupera mucho más rápido, ¿no? Claro, ni hablar. Es que vos decís, Entonces, 7 días en un hospital parece muy poquito para mucha gente, pero no, un día en un hospital es un montón, 7 sola y en otro país es inacabable, no, es tremendo. inacabable con gente que te entra, que te sale, que no conoces. Es terrible. Por eso yo soy de la idea de justamente, si estás solo, lo más rápido posible, tratar de que estés acompañado y si no, traerte de vuelta a tu país de residencia. Esto, Totalmente. Andy, es justamente la empatía, ¿no? No me importan las condiciones generales que dice el seguro, no me importa nada. ¿Qué es lo mejor para la persona en este momento? Bueno, pero es increíble poder tener las historias tan frescas, porque seguramente si vos fueses algún tipo de fondo de inversión, el chico de la moto capaz que no estaría vivo y la chica estaría 3 meses sola en Dubái, porque todo es número, 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 y si no es rentable, pues no nos importa. Pero vos en vez de ponerle número a las personas, le pones nombre a los números, y eso es lo que cambia todo, ¿no? Sí, no, definitivamente esto, y esto el equipo lo sabe perfectamente. O sea, muchas veces me dicen, tenemos este caso, sabemos, Alexia, que vos vas a decir tal cosa, pero queremos confirmarlo, ¿no? Entonces Bien, digo, bien, chicos, bien, ya lo bien. saben, o sea, no se discute, esto no se discute, y mucho menos cuando hay una vida en riesgo. Después vemos qué pasan con las condiciones generales, el seguro y demás, pero no, esto no se negocia. Bien, bien, bien. Y hablando de emociones y de amor, ¿qué le cambió a Alexia ser abuela? Mm. Y ahora me voy a poner a llorar. Y dale, no pasa nada. Lloro porque me quemaste que soy abuela y lloro por Brunita que es un amor. Eh, ¿Cómo me quemaste? Una abuela espléndida. A todo el mundo le gustaría ser una abuela así, dejate de joder. Bruna, fíjate que nació Bruna el mismo año que perdí a mi mamá, Andy. Vos y yo hablamos bastante de nuestros padres. Y el día que Macarena me dijo que estaba embarazada, mi mamá estaba enferma y yo dije, se va mamá y viene Bruna, viene la vida, ¿no? Y Bruna vive en Londres, vos ya lo sabés, eh, y conectar con Bruna es otro amor. O sea, yo fui mamá de 2 mujeres y esto es totalmente otro amor diferente, amor absolutamente incondicional, donde te da muchas ganas de seguir viviendo muchos años, Andy, porque yo no me quiero perder nada de Bruna, ¿entendés? O Más sea, bien. hasta hace 2 años atrás decías, bueno, ya estoy, viste, en los últimos papelitos, viste, cuando está el reel ese tan famoso que estamos con los últimos 3 papelitos que nos volvemos locos. Bueno, yo quiero muchos papelitos, quiero vivirlos a pleno. Ahora, por ejemplo, nada, me voy a ir a verla porque la extraño horrores y porque aparte tengo pánico a que se olvide la abuela, ¿viste? Entonces No, no. la llamo por FaceTime, Andy, tenés que ver con 4 meses, tenés que ver con 4 meses cómo conecta con el FaceTime No, y conmigo. Es increíble, o sea, son cosas que no increíble. lo podés creer, cómo estos chicos vienen con la tecnología en el ADN, ¿viste? O sea, Qué maravilla. es impresionante. Entonces, ahí agradezco al cielo la tecnología, la verdad, al cielo la tecnología, donde sé que después cuando la tengo cara a cara, nada de tecnología y todo corazón a corazón.
Insuperable el cara a cara. La tecnología ayuda, pero el cara a cara es imbatible, sin duda alguna. Insuperable el abrazo, el beso. Insuperable, el abrazo Insuperable. insuperable, insuperable. Acá tenemos a don Matías, que ha estado muy activo y participativo. Le mandamos un fuerte abrazo, que te pregunta, ¿qué sueño o sueños te queda o te quedan por cumplir? Andy, quiero escribir un libro. Vamos, muy bien. Estamos Quiero tardando. escribir un libro. Quiero hacer de Pax Ecosistema, viste que también lancé Pax Atleta, que es otra vertical de Pax. Pax como empresa justamente de humana, empática, accesible. Tengo muchas verticales nuevas para lanzar y quiero que Pax sea ejemplo, así te hablo desde lo laboral. Quiero que sea ejemplo de esta nueva generación de empresas que tienen que hacer un mundo mejor. Tienen que hacer un mundo mejor. Ese es algo que es un sueño y, por supuesto, ver crecer a todos mis seres queridos y no verlos sufrir. Maravilloso. Si hay emprendedores dando vueltas hoy en este Totem Live, ahora en vivo o después en diferido, estamos saliendo en vivo por YouTube, por LinkedIn también. La gente que quiera conocer más de lo que hace Pax, que quiera conocer más sobre tu trabajo, sobre tu impacto, ¿dónde te puede ver? ¿A qué perfiles en redes sociales puede ir para conocer más, aprender más o conectar si fuese el caso? Mira, bueno, mi Instagram personal es Alexia Keglevich, mi LinkedIn es Alexia Keglevich y después tenemos Pax Assistance, Pax Atleta, Podpax, que también hacemos Podpax con historias que inspiran para un mundo mejor, que no tienen nada que ver con lo que hacemos, pero sí tienen que ver con nuestros valores. Y es un ciclo que ha tenido muchísimo éxito, porque justamente Andy contar historias desde el amor y humanas es lo que la gente está necesitando. Así que ahí también te muestra cómo necesitamos reconectarnos desde lo más íntimo, ¿no? Qué maravilla, qué bueno. Bueno, están todos notificados y todos avisados y si no, nos preguntan en comentarios y les compartimos los perfiles porque Alexia es una de esas mujeres que vale la pena tener en el radar y seguir porque como ven, está acá comprometida a mejorar en nuestro mundo, no un pasajero a la vez, sino un ser humano a la vez. Alex, entrando en la recta final de este episodio 20 de esta temporada 5 de Totem Live, y antes de cerrar y de pedirte el mensaje de despedida, contame un poco de estas nuevas verticales, hacia dónde ves que el mundo está yendo y por qué está yendo hacia esas verticales y qué pueden aportarle a la sociedad o a las personas que nos están viendo y oyendo. Bueno, justamente, mira, fíjate, Pax Atleta nos dimos cuenta y esto pasó cuando cuidábamos a chicos en giras deportivas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? De vuelta, no nos llamaban porque se les había torcido un pie en el entrenamiento, nos llamaban porque estaban con ataques de ansiedad previo a un partido. Entonces ahí se me prende la lamparita y digo, claro, es una generación donde realmente las herramientas emocionales se le fueron casi como coartadas. Y Pax, al, al decir paz, ¿no? Y bienestar y disfrute, nos dimos cuenta que los deportistas que tienen una muerte segura, ¿no? Porque el deportista no puede ser deportista hasta los 85 años, salvo que sea un golfista, ¿no? Pero la realidad es que los deportistas no están preparados para el día después. Es No verdad. están preparados. Yo lo tomé mucho desde mi vida personal cuando me despidieron y perdí mi identidad, ¿no? Bueno, al deportista le pasa exactamente lo mismo y lo vimos ahora con las Olimpiadas el año pasado, donde salieron varios deportistas a contar que lo que se ve en cámara y la medalla de oro atrás, hay mucho sacrificio, mucha frustración. Eh, entonces, creamos con Martín Landajo, un ex Puma, que también pasó por una situación complicada cuando
su vida de deportista terminó, y creamos esto que es el bienestar del deportista, cuidándolo desde el plano emocional, desde el plano emotivo y dándole herramientas para no solo esté bien y pueda rendir mejor a la hora del deporte que haga, porque es para profesionales o amateurs, sino también prepararlo para la frustración de o perder un partido o se me terminó la carrera de deportista y bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, carreras universitarias, incentivarlos a que estudien, incentivarlos a abrir la cabeza y saber que más allá del deporte, qué otra cosa te gusta. Y esto es Pax Atleta, algo totalmente disruptivo también, accesible para cualquier tipo de deportista y lo lanzamos hace un mes y medio y se nota que esto también se estaba necesitando. O sea, es así. Entonces el ecosistema PAX va creciendo cada vez más en diferentes segmentos. Qué bueno. Los próximos serán los adultos mayores, que esto va por una vivencia propia. Vos también Qué tuviste bien. este tema, donde también se ven como desamparados, ¿no? Sí, 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 sí. Nada, humanamente poder brindar desde toda nuestra experiencia, que es el ayudar, ir ayudando a las diferentes poblaciones. Qué buena onda, qué excelente. Y siempre fieles al mismo propósito, a los mismos valores, pero ampliando también el espectro porque también hay una demanda insatisfecha. Recién, cuando hablaba de los deportistas, me estaba acordando, hace no mucho vi un documental sobre Simone Biles, que debe ser la Exacto. gimnasta más premiada de la historia, Tremendo, o tremendo. top 3 de la historia. Y claro, vos decís, claro, una chica que firmaba contrato de sponsorship con quien quiera, que más medallas de oro no le cabían en el cuello, y sin embargo tuvo también sus episodios de depresión, de No, ansiedad, etcétera, etcétera. cuatro Pero también Andrés años Ini, tremendos. cua- 4 años años tremendo y tremendos. Simón, que era perfecta, otra que Nadia Comaneci, era Eso perfecta, es. perfecta. Total. Lo que se ve de afuera es una cosa, lo que se siente por adentro es otra. Y un poco lo que hablábamos al comienzo, ¿no? De si está bueno o malo abrir todo esto al mundo. Y yo creo que este tipo de casos son buenos, son positivos porque humanizan y también muestran que se puede superar, ¿no? Igual que uno puede superar una frustración, o un dolor o un rencor y transformarlo en amor, la vida te va a pegar piñas, te va a dar golpes, pero también se puede superar. No hay que tirar la toalla, hay que buscar ayuda, hay que rodearse de seres queridos. Eso, y renunciar no es una opción. Andy, mientras hablabas de Simone Biles, le digo a la audiencia, esto me costó mucho hablarlo, pero sí lo voy a decir, yo 15 años sufrí ataques de pánico, 15. Fueron momentos muy difíciles, y nunca me atreví a hablarlos, solo la gente cercana y que veía mi situación lo sabía, y hoy, no te digo habiéndolo superado, porque siempre quienes sufrimos ataque de pánico somos como los alcohólicos, está siempre latente, ¿no? Pero sí es importante darle visibilidad a la salud mental, que hoy es casi lo más importante a cuidar. 100% de acuerdo y a mí me parece muy noble hablarlo y comentarlo abiertamente. Obviamente hay personas que tienen reparo, porque también la sociedad sigue estigmatizando, ¿no? Y rápidamente condena, ¿no? Juzga y condena rápidamente. Pero me acuerdo en un Totem Live, creo que fue del año 22, con Fede Palacios, un tipo que ahora está trabajando en ciberseguridad, una compañía muy importante, ¿no? de ciberseguridad. Y yo, nada, me puse a estudiar sobre ciberseguridad para ver qué carajo le pregunto a Fede, ¿no? Aunque es amigo y todo. Y el tipo arranca el Totem Live y dice, yo vengo acá a salir del armario. Tenemos que sacar del armario a la salud mental. Tenemos que empezar a hablar de salud mental. Año 2022, ¿eh? Veníamos del COVID, pero todavía estaba muy oscuro, ese tema no se quería hablar tanto. Yo creo que cada día se habla más, se visibiliza más. Creo que falta mucho de educación para que cada uno, porque en la medida que las Alexias puedan compartir que han sufrido eso, el resto de personas se van a sentir, no te digo más normales, porque nadie es normal, pero se van a sentir
que pueden tener esa segunda chance y esa tercera chance y esa cuarta chance, y que no es un endgame, ¿no? Que es simplemente un tropezón, pero que hay un día después. Y aparte, quienes sufrimos ataque de pánico sabemos que en esos momentos uno dice no hay salida, no hay salida, la cabeza te juega Claro. esa trampa mortal, mortal. Y bueno, por eso quiero comentarlo, porque hay salida, y yo con todo gusto ayudo a situaciones, o sea, esto es abierto, porque sinceramente yo la pasé muy mal y tardé mucho en salir justamente porque no daba con, digamos, las herramientas correctas. Y después, una vez que agarré la herramienta, pude salir adelante. Pero sí comprendo que quienes sufren ataques de pánico saben que están tocando fondo y se puede salir. Bien, y es eso, ¿no? De a veces hasta que uno no llega al final y toca fondo, no rebota y empieza a ascender, ¿no? Pero como se diría, hay partido, ¿sí? Lo que no hay que hacer, quizás lo puedes no quedarse solo, no quedarse aislado, no quedarse hacia adentro, sino pedir ayuda a la familia, a los amigos, a profesionales, que hay partido, que hay salida y que, bueno, que a veces lleva su Sí. tiempo, pero que peor es no hacerlo, ¿no? No, lo más importante es entender que es en ese momento la mente que te está dando una trampa y concientizar que es una trampa, ¿no? Que lo que estás sintiendo en tu cabeza no es cierto. Una vez que comprendes eso, después, sí, obviamente cada uno tiene su técnica. Voy a buscar a mis amigos, hablo, me pongo a limpiar, me pongo a leer, me voy a correr. Cada uno tiene su técnica, pero sí lo más importante es saber que esa cabeza te está tendiendo una trampa. Qué bueno, qué grande. Alex, resiliencia, transparencia y nobleza, Alexia Keglevich. Bueno, faltan algunos más, pero sin duda esos tres están ahí. Y para terminar, Alex, tenemos un ritual en Totem Branding, en los Totem Live, que es que el invitado nos da un mensaje de cierre, que puede ser una reflexión, una conclusión, un mensaje, un silencio, una pregunta, algo como para wrap it up antes de la despedida definitiva. Me agarrase de sorpresa, pero creo que sí, ¿me querés decir No, no, algo? que iba a decir que, me olvidé decir, cámaras y micrófonos hasta donde esté Alexia, completamente en vivo, somos todos oídos y ojos. No, Andy, la verdad es que quiero decir muchas cosas esto de hoy ver Pax crecer, un equipo que me está acompañando, un equipo que realmente yo sola no lo podría haber hecho. eh, Es cierto que hay momentos y momentos, y decirles a todos que es importante que nuestros valores siempre sean hacia un mundo mejor, porque este mundo realmente está desconectado. Yo lo siento muy desconectado y bueno, al ser humanos, en vez de estar criticando la tecnología, bueno, hagamos lo que está en nuestro poder, que es volver a conectarnos desde el alma y desde el corazón. Nada más y nada menos, damas y caballeros, se los avisé hace 1 hora y 10 minutos, una mujer extraordinaria, una líder sin parangón, una gran amiga, una persona a la que admiro y quiero muchísimo. Y además, lo más lindo de todo esto es que todo lo que dice lo hace y todo lo que hace lo dice. Acá no hay trampa ni cartón y es muy difícil encontrar hoy mucha coherencia en personas que están en puestos tan relevantes como el de Alex. Así que, querida Alex, a vos, a todo tu equipo, a toda la comunidad que nos acompaña, muchísimas gracias. Un Totem Live que da para mucho más, pero por respeto a la agenda de todo el mundo lo vamos a dejar aquí. Pero bueno, ¿quién dice que en breve hacemos otro episodio? ¿Por qué no? ¿Por qué no Podpax? ¿Por qué no? Andy, gracias, gracias. Sabés que te admiro muchísimo desde lo profesional y desde lo personal. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y gracias a todos los que nos escucharon. Gracias de corazón y acá estamos para lo que necesiten. Muchas gracias, Alex, y a todos. Enorme abrazo y quédense conectados, que como ustedes ya saben,
con personas como Alexia, lo mejor está por venir. Hasta la próxima.